son las 6:17 minutitos. Iniciamos otra edición más de Emoción de Orden aquí por PDS. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Estamos con Roberto Irrazábal. Él fue investigador, sigue siendo investigador del caso Óscar González Daer. Le invitamos porque inició una investigación de hace 10 años y lo que hoy termina en una condena prácticamente. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Lisa? Un gusto estar acá contigo en tu programa. Bueno, si nos podés contar cómo se inició todo esto, si al principio costó un poco que esto pueda salir a flote, si tuvieron denuncias, cómo se inició. A ver, estamos hablando de una investigación publicada hace 11 años. Justamente en estos días se cumplen 11 años de publicación, ¿verdad? En ese entonces, tenemos que recordar que el presidente de la República era Fernando Lugo. Y había sido electo presidente del Congreso, de la Cámara de Senadores, el entonces senador Óscar González Daer. Nosotros tuvimos este caso en las manos a través de fuentes que sabían Nosotros lo que investigamos fue un caso de evasión de impuesto inmobiliario. Nuestra investigación lo que probó en ese entonces que casi 60 o más de 60 propiedades pertenecían a Óscar González Daer. Y estas propiedades pudimos identificar primeramente en un grupo porque el propio González Daer presenta, si bien en los registros no todo estaba a su nombre, algunos estaban a nombre de esta empresa que hoy Príncipe de Saboya, la que hoy en día le enterró, la que se ganó su condena. Bueno, esta empresa estaba administrando todos estos inmuebles que aparecieron primeramente en una lista que el senador presenta a la Municipalidad de Luque pidiendo la exoneración del impuesto inmobiliario por prescripción. La ley establece que transcurrido no recuerdo cuántos años, prescriben, ya no se puede cobrar si es que la municipalidad no inició acciones legales a tiempo, ¿verdad? Se valió de eso. Se valió empezando, ¿verdad? Recordemos que el intendente en esa época era su concuñado, algo por el estilo, ¿verdad? Era un pariente político. ¿Carjallo? Sí, Carjallo. Estaba casado con la hija de su hermano, algo por el estilo. Por ahí venía por ahí iba la relación familiar. Bueno, lo que sí que una vez con toda esta lista de propiedades empezamos nosotros a comparar lo que decía el sistema informático de la Municipalidad de Luque y lo que se veía in situ. Entonces teníamos que en la Municipalidad de Luque, en los datos informáticos figuraba como si fuera una propiedad, o sea, como si fuera un baldío, sobre una calle de tierra en una zona de menor costo. Lo cual hacía que los nuevos impuestos que tenía que pagar González Daer se vean reducidos, ¿verdad? Entonces él estaba evadiendo un monto al tener datos adulterados en la Municipalidad de Luque. Eso es lo que la investigación pudo probar de manera contundente. Teníamos la foto de las facturas pagadas donde figuraban un monto totalmente... Era hasta 90 veces menos de lo que pagaban los vecinos de González Daer en esa época. Muchísimo realmente. Y bueno, pero lo que en ese tiempo ya se expuso es que esta empresa, Príncipe de Saboya, estaba moviendo toda esta cantidad de propiedades y de dinero de una manera muy sospechosa, ¿verdad? Todo eso Pero él utilizaba estas propiedades para arrendarlas para alquiler. Ahora, la pregunta es cómo el tipo obtuvo toda esa cantidad de propiedades. Claro. ¿Verdad? Y lo que nosotros no pudimos llegar a probar, pero sí es un secreto a voces, porque en Luque todo el mundo habla de eso, es que estas propiedades fueron adquiridas a través de préstamos que él realizaba a terceros y luego a estos terceros le embargaba la casa. Tipo usura. Exactamente, sí. Pero la gente hasta ahora le tiene mucho miedo a él, ¿verdad? ¿Vos decís que él sigue manteniendo el poder? Y mira,
no el mismo poder que tuvo en ese mismo En momento. ese momento. Cuando nosotros le publicamos en ese momento, hasta los luguistas le defendían, ¿verdad? Hasta gente de la izquierda decía que nosotros estábamos atacando a la González Daer para tratar de hacerle daño a Lugo, porque en ese momento eran aliados. Sí. Bueno, sin embargo, el contexto posterior fue totalmente diferente, ¿verdad? Cuando González Daer le cae el tema de los audios del jurado, Sí. que publica ABC Color, empieza él a sufrir una serie de ataques. A ver, no tengo pruebas para decirlo, pero sí sabemos que hubo una interna entre él y otro político de peso Claro, pesado, ¿verdad? totalmente. Entonces, después de los audios, inmediatamente la fiscalía lo empieza a investigar a partir de esta empresa que nosotros habíamos Es publicado. como que empieza a tomar en serio Sí, esa sí, denuncia. bueno, Vamos, digamos en serio, que- entre comillas. Digamos que la fiscalía de repente se acordó de Ah, eso. sí, tenemos este caso acá. Sí, o no sé, ¿verdad? No Muy sé cómo. suspicaz. Muy suspicaz, ¿verdad? Pero lo cierto y concreto es que esta empresa vuelve a estar al tapete, vuelve a estar en la mira de la fiscalía, y esta vez sí la fiscalía entra y realiza una investigación a profundidad de esta empresa, y sabemos la conclusión, que termina en la condena. Lo particular del caso es que justamente el ex senador, no recibe la condena por el delito de enriquecimiento ilícito o por lavado de dinero. Enriquecimiento, creo que porque Por prescribió lavado. la causa. Por lavado, ¿verdad? Sí, lavado. Por lavado de dinero, ¿verdad? Porque la empresa se había creado en el 2009. Nosotros le publicamos en el 2010 a la empresa, un año después de su creación. Y sin embargo, recién en el año 2019 creo que empezó recién a investigar, que 2019-2020, que Sí. fue luego del escándalo de los audios y de la ciudadanía que empezó a movilizarse frente a su casa. ¿Quién fue el fiscal de ese entonces, del Él- caso? Cuando nosotros presentamos la denuncia en la fiscalía, O sea, que el medio tomó la denuncia y presentó ante la fiscalía. sí, nosotros formalmente nos fuimos a la fiscalía a realizar la denuncia formal, una denuncia innominada, ¿verdad? Pero denuncia al fin y al cabo, ¿verdad? Claro. Y nos recibió el entonces fiscal adjunto, Carlos Arregui, y el caso le da, a pedido nuestro incluso, ¿verdad?, al entonces fiscal Arnaldo Yucio, ¿verdad? Sin embargo, al poco tiempo de la denuncia, el fiscal ya le deja como sobreseído a González Daer, sin que haya realmente una acusación directa. O sea, no se tomó ningún tiempo para investigar realmente a fondo todo lo que se manejaba ahí, ¿verdad? Claro. Y muchos, como Camilo Suárez, dicen, por ejemplo, que fue un arreglo a partir del deseo de querer ser fiscal general, ¿verdad? Y estamos hablando de que en ese momento González Daer era el presidente del Congreso, que tenía el apoyo de toda la izquierda incluso, ¿verdad? Exactamente. Era inamovible, intocable el tipo, ¿verdad? Sin embargo, este nuevo contexto hizo que vuelvan a salir todo al tapete un montón de cosas que nosotros ya habíamos destapado cuando eso, ¿verdad? Entonces, finalmente te da la impresión, o la certeza, diría yo, que en este país solamente los corruptos caen cuando están enemistados con otros mafiosos, Claro. ¿verdad? Exactamente. O sea, una puja de poder más. Sí, que nada. básicamente, sí. ¿Crees que se habla mucho de parte del blanqueo que alguna vez le pudo haber dado Arnaldo Yucio al llevar esta causa? ¿Crees que realmente hubo un blanqueo o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Personalmente creo que sí. Al menos recuerdo, por ejemplo, Las que pruebas eran irrefutables, o sea, había elementos. había para decir. elementos para iniciar una investigación a profundidad. Esta empresa estaba ahí al tapete. Imagínate, una empresa que nunca tuvo un local. La sede era la Casa González Daer. Esa era una inmobiliaria totalmente oculta, no tenía ninguna oficina con cartel, nada. Todo funcionaba a puertas cerradas dentro de la casa de González Daer. Y sus socios eran sus propios hijos, y este juez Juvencio Torres por un tiempo fue su socio, hasta que también Él, cayó, ¿dónde fue cayó en juez? desgracia también Juvencio en Luque. Ah, ahí. Y Sí, él hasta también, que pero él también era una Él fue especie- víctima también de González Daer. Pero él era una especie de testaferro también de él. Sí. En O ese sea, momento, hasta que después cayó en desgracia. González Daer le bajó el dedo y también le apartó de mira.
de ser juez. Increíble. Tenemos que hablar de González Dar, fue una donde persona le sirvió le fue útil, o sea, sí, hasta donde pudo. Acuérdense, González Dar fue presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado, de un montón de instancias. Por ejemplo, este fiscal Nissen, ¿recuerdan? Sí, sí. Bueno, él también fue removido cuando le estaba investigando a González Macri. Cierto. ¿Verdad? Entonces, es una estructura muy grande, ¿verdad? Pero ¿quién iba a decir que era un tipo tan Totalmente, poderoso? una persona muy poderosa. Yo recuerdo una publicación tuya cuando mencionabas que incluso tenía una característica muy particular la vereda de González Dar, ¿verdad? Sí. Y que toda su propiedad era como un sello que él tenía. Era un sello, sí. Increíble. Sí, Realmente. Yo suelo ver las veredas y ya digo, no, esta es propiedad de González Dar, ¿verdad? Y sí, son cosas que, por ejemplo, en Luque todo el mundo sabe, ¿verdad? Me acuerdo que esa observación la hizo Patricia Vargas, porque ella también estaba trabajando con nosotros, y ellas, miren, pues todas las propiedades tienen este diseño de su vereda, ¿verdad? Y creo que incluso fue ella la que escribió ese artículo, ¿verdad? Porque ni bien publicamos todo, empezamos a publicar, todos los compañeros ayudaron, apoyaron, Lucho Loarenga también apoyó, Pati Vargas, y todos, Javier Panza de Telefuturo fue el que estuvo conmigo y con Rino Giret como jefe. Estuvimos así haciendo la primera parte de la investigación, ¿verdad? ¿Crees que era que el esa análisis fue la primera vez que así se le investigó muy de cerca a González Dar? ¿Y quién era por sobre todo González Dar? Y la verdad que fue un trabajo tan de hormiga y teníamos elementos tan contundentes que creo que sí fue la primera vez en que él no había ningún huequito como para que él pueda escapar. O sea, cuando se le hace el careo, él admite que todas son sus propiedades y lo primero que hace para tratar de zafar es ir a pagar el dinero que él no había pagado, ¿verdad? El dinero que había evadido, tratando de zafar. Algo de 200 millones creo que era, ¿verdad? Por ahí, creo que eso fue lo que pagó en como una primera parte, no recuerdo bien, estamos hablando bueno, por lo menos consiguieron que pague lo que había evadido por ese lado, ¿verdad? Claro, pero lo que vos decís es realmente cierto, o sea, fue la primera vez en que el que no tuvo ni un hueco para zafar, o sea, fue expuesto. Recuerdo que era la época del Bicentenario y él fue abucheado en muchos actos. Por lo menos hubo un repudio social, ¿verdad? Si bien en ese momento la clase política le protegió, le blindó. Pero bueno, las cosas... ¿Y crees que, esta decisión, generalmente muchas veces un periodista se conforma con publicar y bueno, ya está hecha la denuncia? El hecho de que hayan ido hasta la fiscalía y presentado esos elementos periodísticos como evidencia de lo que hizo González Dar, tuvieron que tomar esa decisión para que realmente la justicia no actúe de oficio, sino que lo haga ya con los elementos que ustedes presentaron. Decidieron hacerlo de esa forma. Sí, creo que fue un acto responsable y al menos periodísticamente lo que siempre uno espera es que la fiscalía actúe. Muchas veces nosotros queremos que la fiscalía actúe de oficio, pero no siempre es la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué arriesgarte, ¿verdad? Si es que la fiscalía, para que no se hagan los ñembotabú, diríamos, te vas a hacer la denuncia formal. Entonces ahí ya no tienen excusa, ¿verdad? Para no investigar. De hecho que cuando empezamos había muy buena relación con la fiscalía, porque nosotros les pusimos todo, le mostramos todo lo que habíamos trabajado, todo lo que encontramos. Cuando nosotros hacemos la publicación, el primer día de la publicación, ese mismo día el fiscal Yucio, el entonces fiscal Yucio, hizo el allanamiento a la municipalidad de Luque. O sea, se movió bien todo en ese primer momento, ¿verdad? Luego hay un momento en que lo periodístico se acaba, entonces uno ya expuso todo lo que periodísticamente puede exponer y después ya necesariamente cae en manos de la fiscalía, que es el órgano responsable de determinar el delito y la responsabilidad. Estaba leyendo un poco también la historia, como ustedes relataban, cómo se inició esta investigación y decías vos que justo el día del allanamiento también se daba a la par la visita de González Dar al medio, ¿verdad? Para presionar y dejar, para evitar que se siga publicando lo que ya así venían mismo, haciendo. Recuerdo bien que el presidente de Congreso, que era entonces González Dar, se va nosotros le habíamos hecho la entrevista para que él dé su versión, ¿verdad? Y igual sale al día siguiente la publicación y él vuelve al diario
o sea, cuando hicimos la nota lo hicimos en su casa, ¿verdad? Pero el día de la publicación él se va hasta el diario, entra a la oficina del entonces director Óscar Ayala y ahí es donde él le pide básicamente que paren las publicaciones, ¿verdad? Y Óscar Ayala le dijo que no, que en realidad él era el que debería renunciar como presidente del Congreso, ¿verdad? Imagínate, Roberto, era tan común ver a políticos, esas visitas que antes Sí, hacían sí, los sí. medios, que hoy día creo que ya no se animan a tanto. No, ya no se Ya, animan a ya es tanto. como que guardan mucho la forma en ese sentido, Ujú. ¿verdad? Antes era muy normal que vayan a pedir tu cabeza, ¿verdad? Por una Sí, publicación, así ¿verdad? mismo, así mismo. Y cómo vos, entonces esto finalmente no queda sobreseído por ese caso, Sí, así con mismo. esta con este caso, esta causa que ustedes Sí, a presentaron. partir o sea, el fiscal Yussi presenta una nota a la jueza responsable del caso Ujú. solicitando el sobreseimiento ¿Y del... cuál fue su argumento para solicitar el sobreseimiento? ¿Recordás? No, la verdad que no recuerdo, pero Claro. básicamente que no había una responsabilidad directa de él. Ujú. Para ver, es que nosotros esperábamos en ese momento. Claro. Nosotros esperábamos, ¿qué es lo que nosotros descubrimos? Descubrimos primeramente que hubo un esquema de adulteración de datos en la municipalidad, ¿verdad? O sea, que habían pequeños funcionarios que adulteraron los datos para beneficiar a una persona. Claro. Ahora, entonces, evidentemente eso es registrable. O sea, el funcionario que operó esos sistemas informáticos figura, era fácilmente identificable, lo cual se logró en cierto momento. Ahora, ¿cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era que estos funcionarios canten, que estos funcionarios cuenten Exactamente. que lo hicieron bajo influencia de, no sé, de la persona que lo fue, o sea, ya sea el propio intendente o el propio González Dar, ¿verdad? Esa fue la parte que no se hizo, que la fiscalía dejó de hacer. Y la otra parte es la cuestión de la propia empresa, ¿verdad? Al Claro. nosotros imponer que acá hay una empresa manejando un montón de inmuebles, esta empresa no tiene ni siquiera un lugar, una oficina, un cartel, nada. O sea, es una empresa que está oculta dentro de la casa de González Dar, Pero manejando una aparecía. cantidad inmensa de propiedades. ¿Cómo se justifica esta empresa? ¿De dónde salieron todas estas propiedades? Era fácil investigar esta empresa por enriquecimiento ilícito realmente, ¿verdad? Y tampoco se hizo, ¿verdad? En ese momento. Sí. Ahora, sirvió de todas formas la investigación, obviamente, que ustedes hicieron para que hoy termine este caso en una condena. Claro, sí, lastimosamente no por el delito de lavado, Ujú. que si se hubiese tomado en ese momento sí iba a caer por el delito de lavado, ¿verdad? Lastimosamente pasó el tiempo, pero para nosotros es por lo menos, a la larga, algo de justicia hubo, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿cómo ves este caso? Una persona tan poderosa como Óscar González Dar, con esta condena después de tantos años, 11 años de investigación, si bien ya a lo que él hacía, a las prácticas que él estaba muy acostumbrado a hacer y lo hacía de forma muy alevosa, un hombre poderoso con mucha influencia, hoy termina con una condena de 7 años, que no sabemos si va a estar firme, pero el hecho que se haya llegado a una condena. Y muchos hablan que incluso a él no le conviene apelar la sentencia, porque ahí podría entrar otra vez el caso de lavado. No sé bien, ¿verdad? Sí. Pero bueno, también se habla de que él, que 7 años es poco tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, él ya lleva cierto tiempo cumpliendo su prisión domiciliaria. Sería y, mucho menos. y obviamente van a hacer figurar eso Claro. como años de reclusión, ¿verdad? Sin embargo, él está en su casa y vemos cómo se burla de todos haciendo actos políticos del nivel que realizó hace poco. Sí, el por sábado tema. pasado. Sí, ¿verdad? Entonces, realmente la justicia se burla de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Estamos lejos todavía de tener condenas ejemplares y de instituciones judiciales confiables, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión. O sea, ¿crees que prácticamente lo que ocurre es solamente caen cuando hay pujas de poderes, de grupos? Y sí, para empezar eso y ni aún Hey Maracayá, ¿verdad? Porque, o sea, estamos hablando de González Dar, un tipo que está en el bloque de Horacio Cartes, Sí. ¿verdad? O sea, evidentemente que tiene todavía cierta espalda. Se Sí. ganó enemigos que no le soltaron, y Exactamente. por lo tanto el efecto es este, ¿verdad? Pero hasta ahí.
hasta ahí. Más de eso no va a ocurrir y sabemos cómo se maneja la justicia en este país, ¿verdad? Cómo la clase política ha sido privilegiada toda la vida por la justicia y solamente el resto de los mortales eh, sufre el peso de la ley cuando le cae encima. Así mismo. ¿Crees que él va a seguir gozando bueno, él contrató, o sea, metió a muchísima gente, muchos operadores políticos en la función pública, ¿verdad? Eso Sí. le valió a que él pueda seguir manteniendo un cierto caudal electoral de votos. Y bueno, ¿esto crees que él con el tiempo va a mantener? Por eso tanto se aferra Honor Colorado, por ejemplo, a su figura, a mantenerlo a su lado sin soltarle la mano. Claro, recordemos que él es parte de un clan, no Ujú. es una persona individual, es parte de un clan muy poderoso que tiene muchísima influencia todavía en Luque, ¿verdad? Y como vos decís, al manejar tantos puestos en la función pública, todas estas personas le rinden Ujú. pleitesía y trabajan en apoyo a él, Ujú. a su clan. Entonces, evidentemente que tiene todavía una gran fuerza. Además que el dinero tampoco se le acabó, ¿no? Claro. Estará gastando mucho en esta cuestión, pero sí, todos sabemos y vemos Ujú. cómo él se sigue manejando públicamente como un ser poderoso, como un político poderoso del Luque, dirigiendo campañas políticas, cuando que es una persona condenada, ¿verdad? Y tampoco se ve que el Partido Colorado intente ocultarle o Ujú. decirle, hey, mantener por lo menos un perfil bajo. O sea, yo siento que hay una especie de descaro, Ujú. ¿verdad? Que al Partido Colorado no, incluso al Partido Liberal, ¿verdad? Ujú. Cuando leemos que el exdiputado Carlos Portillo forma parte de la terna de candidatos Sí, para entrar como consejero en la DIVEN, que exactamente. dicho sea de paso también es una institución que por ley está totalmente politizado, Sí, por ley, ¿verdad? sí, La ley establece exactamente. que tiene que haber un Como representante. cupo Sí, que tiene político. que haber representante. Y hoy en día está el representante del Partido Colorado, el Ujú. representante de Patria Querida, que Sí. tanto putea contra el cuoteo Ujú. político. Y está vacante el del Partido Liberal, porque falleció el que era su representante, Sí. ¿verdad? Y después la directora también es nombrada por Ujú. el Ejecutivo, que es una ex candidata a senadora En un por, área tan sensible, en ¿verdad? un área Porque tan sensible, ¿no? Entonces, hay como decía una especie de descaro, ¿verdad? exactamente. No, la clase política ha perdido toda vergüenza, o sea, ya Ujú. se maneja con una impunidad que ni siquiera necesita guardar las formas. Ujú. Un hombre tan poderoso como Oscar González Daer, ustedes empiezan con las publicaciones. Ustedes sentían también en un momento dado que había una especie de temor de parte de la gente que iba denunciando. ¿Crees que a partir de las publicaciones que ustedes hicieron es como que la gente se animó más, quizás a denunciar que fue víctima de González Daer? Eh, no sé si nuestras publicaciones, pero Ujú. sí como que el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Como te decía, en el momento que nosotros publicamos, Oscar González Dar era un tipo extremadamente poderoso. Ujú. Era presidente del Congreso, estaba en la línea de mando. Sí. Tenía el apoyo de todo el sector oficial, que en ese momento era el luguismo, ¿no? Ujú. O sea, tenías el apoyo de todos los sectores políticos, ¿verdad? Entonces era intocable en ese año 2010, ¿verdad? Después él como que fue perdiendo más poder y sobre todo por la interna política en el Partido Ujú. Colorado, ¿no? Y además de eso, que surgieron varios movimientos sociales de protesta, ¿verdad? Estos grupos que salían a protestar. Entonces creo que muchas cosas colaboraron, ¿no? No sé, a lo mejor sí nuestra publicación, recuerdo que en ese momento sí hubo algunas protestas, mucha ciudadanía luqueña nos felicitó, Ujú. nos dio su apoyo, La nos comisión llamaban a... Scratche también se había manifestado varios días frente a ¿Cómo? la casa, la comisión Scratch. Scratche, Eso fue ya con el tema de con audios. el tema de los Ah. audios, ¿no? Y, em, y responde a toda una movida que hubo previamente, ¿verdad? La comisión Scratch y Ujú. las organizaciones ciudadanas se empezaron a mover ya en unos años antes, empezaron a ver este tipo de acciones
Y en ese tiempo que surgió lo de González Dar también, no sé, hubo varios scratches. Fue una serie de scratches a varios políticos, ¿verdad? Y entre ellos fue González Dar, ¿verdad? O sea, fue una época de despertar ciudadano, más otra vez las publicaciones periodísticas de ABC Color en el caso de los audios, y bueno, luego del caso de la empresa esta que nosotros ya habíamos publicado años anteriores. Entonces, que como todo se fue sumando y la gente otra vez movilizada, creo que fue una especie de dominó, diría yo, ¿verdad? De varias cosas que fueron aportando y que hoy en día por lo menos podemos decir de que tenemos cierto periodismo que ayuda a develar ciertas cosas. Tenemos una sociedad ya menos apática, un poco más crítica. Un poquito, ¿verdad? Más crítica. O sea, es paso a paso, ¿verdad? Sí. Como decía, también seguimos viviendo mucha impunidad, mucha protección a los políticos de parte de la justicia, y eso, barajando un par de casos nomás, como decir, qué sé yo, los casos de Ibáñez, los casos de Víctor Bogado, terminaban en condenas ridículas, ¿verdad? Esas personas nunca pisaron la cárcel. Claro. Incluso algunos ni siquiera están cumpliendo con sus condenas, que son un chiste otra vez, ¿verdad? Totalmente. Y no sé, estamos lejos todavía de tener una condena ejemplar, un modelo de justicia creíble. Pero vamos avanzando, esa es mi lectura, ¿verdad? Creo que de a poco se va avanzando. No creo que estemos en un proceso así de retroceso, creo que es un proceso de avance lento, ¿verdad? Y creo que la sociedad sobre todo ayuda mucho a eso, ¿verdad? Claro, cuando se involucra. Cuando se involucra, ¿verdad? Porque ya los políticos ya no pueden hacerse los ñembotables, tienen que dar la cara. Sí. Y también los medios ayudan mucho a eso, ¿verdad? A generar presión, a visualizar la situación. Excelente. ¿Qué te parece si vamos? Tengo más preguntas para vos, Roberto. Bueno. Bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida.